Bueno, como dijimos en la última explicación, vamos ahora a explicar cómo circulan los electrones, cuál es el sentido de circulación de los electrones por los conductores, por los cables eléctricos, ¿no? Y los parámetros fundamentales que hacen a la electricidad. Bueno, en principio tenemos un sentido de circulación que es el llamado físico o verdadero, donde los electrones circulan del llamado polo negativo al polo positivo, ¿no? Después vamos a ver bien qué es un polo o un borne de un generador. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ustedes saben, por el trabajo práctico que ya hicieron, que cargas de signo opuesto se atraen y cargas del mismo signo se rechazan. En consecuencia, como el electrón es negativo, va a ser atraído, por así decir, por un polo positivo, ¿no? De un polo negativo, los electrones fluyen a un polo positivo. Antiguamente, cuando no se conocían los electrones, se pensaba que era al revés, que el sentido de circulación de las cargas eléctricas era de positivo a negativo. Y este sentido se denominó técnico o convencional. Y aquí hay que aclarar una cosa. Este sentido técnico convencional, si bien no es el físico verdadero, se sigue empleando porque en ciertas situaciones nos conviene hacerlo por una cuestión de convencionalismo para simplificar la explicación, por ejemplo, del funcionamiento de los componentes electrónicos, de los diodos, de los transistores. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Nosotros lo que decimos que es que el sentido físico o verdadero es aquel donde los electrones circulan de un polo negativo hacia un polo positivo. Y hablando de polos, como dije, hay algo que tiene que poner en movimiento las cargas, los electrones. Ese algo es llamado generador o fuente de alimentación. En este caso, tenemos acá una batería química. La batería química o generador químico es un elemento, es un dispositivo que a través de un elemento químico, un material llamado electrolito, transforma la energía química en estado potencial en energía eléctrica, o sea, en movimiento de carga, ¿no? No vamos a decir más nada. La batería, ¿no? O generador químico, tiene dos bornes, o bornas, o polos, uno positivo y otro negativo. Ustedes lo habrán visto en la batería de un auto, ¿no? Lógicamente. Generalmente el positivo es de color rojo, el negativo es color negro o azul a veces. Bueno, ¿qué sucede? En el borne o borna positivo tenemos pocos electrones. En el borne negativo tenemos muchos electrones, por eso es negativo, porque el electrón es una partícula de carga negativa. Entre ambos bornes yo digo que hay una diferencia de cargas, es decir, una diferencia de potencial o tensión eléctrica. Esa diferencia de potencial o tensión eléctrica se mide utilizando una unidad llamada voltio, ¿no? Arriba tenemos el símbolo de la batería, ¿no? Con su borne o polo positivo, su borne o polo negativo. Acá hay que tener en cuenta que en los planos eléctricos no usamos el dibujo real del componente, usamos siempre un símbolo del componente, ¿no? Eso es muy importante destacarlo. Bueno, por otro lado tenemos el concepto de intensidad de la corriente eléctrica. ¿Y qué es la intensidad de la corriente eléctrica? Bueno, yo digo que intensidad es la cantidad de cargas o electrones que circulan por un cable en la unidad de tiempo o en un determinado tiempo. Yo puedo decir que si por un conductor, si por un cable, circulan aproximadamente 6 trillones de electrones durante un segundo de tiempo, tengo una intensidad de corriente eléctrica de 1 amperio. ¿Sí? Por eso, entonces la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios. Finalmente tengo la resistencia eléctrica. ¿Y qué es la resistencia eléctrica? Bueno, los conductores no son perfectos, los metales, por ejemplo, y siempre ofrecen cierta resistencia a la circulación de las cargas o electrones a través de su estructura atómico-molecular. Esa resistencia, ¿no?, que encuentran los electrones al circular se conoce con el nombre de resistencia eléctrica y se mide en ohm, que es la unidad de medición. Acá hay algo importante. Cuando circulan los electrones y encuentran esa resistencia, eso originaría, vulgarmente hablando, un choque o un rozamiento que va a producir calor. Es decir,
que hay una parte de la energía eléctrica que se va a perder en forma irremediable, en forma de calor, ¿no? Efecto conocido con el nombre de efecto Joule, que veremos mucho más adelante. Este efecto también es beneficioso porque gracias al efecto Joule, a la producción de calor por acción de la corriente eléctrica, podemos fabricar una plancha, una estufa, un horno eléctrico, ¿no? Es decir, que tiene un aprovechamiento. Ahora, por otro lado, evidentemente implica una pérdida de energía. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos la diferencia de potencial o tensión que se mide en voltios, la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperios, la resistencia eléctrica que se mide en ohm. Repito, sentido de circulación de la corriente eléctrica, el sentido físico verdadero, es aquel donde los electrones o cargas eléctricas van desde el polo negativo del generador hacia el polo positivo del generador correspondiente. Bueno, vamos a ver ahora, ya con todos estos elementos, vamos a ir directamente a lo que es el circuito eléctrico. Bueno, acá tenemos en estos dibujos un circuito eléctrico simple o un circuito eléctrico básico. Acá está dibujado el circuito eléctrico con sus elementos reales, cómo son físicamente los elementos reales que componen ese circuito eléctrico, y por otro lado tenemos los símbolos de los elementos, porque como dijimos anteriormente, cuando se hace un plano, cuando se dibuja un circuito eléctrico, se dibuja el símbolo del componente, no el aspecto físico del componente. Bueno, explicando entonces cómo está constituido un circuito eléctrico simple o elemental, con elementos reales, tenemos, como ya vimos, el generador, en este caso la batería, que es el elemento que se encarga de suministrar la energía eléctrica, o sea, de poner en movimiento las cargas o electrones a través del circuito. Los cables o conductores, que son los encargados de transportar las cargas eléctricas, y el consumidor. ¿Qué es el consumidor? Bueno, en este caso, una lámpara. El consumidor es un dispositivo, un aparato que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía que no sea útil. Porque acá hay un tema. La energía eléctrica, en sí misma, no tiene grandes aplicaciones. Yo diría que no sirve para nada. Sirve por las transformaciones en otro tipo de energías a que da lugar. Por ejemplo, en una lámpara la energía eléctrica se transforma en energía luminosa, ¿no? Que me permite iluminarme. En una plancha se transforma, o en una estufa, en energía calórica, en un motor eléctrico, en energía mecánica, etc. O sea que la energía eléctrica es práctica a partir de las transformaciones a que da lugar en otro tipo de energías que no sean útiles. Entonces tenemos acá el consumidor. Que el consumidor nosotros lo vamos a tomar como una carga o resistencia eléctrica cuyo símbolo es este, ¿sí? Este es el consumidor o carga o resistencia eléctrica. Bueno, es de capital importancia medir en todo circuito eléctrico dos parámetros fundamentales como vimos anteriormente. La tensión y la corriente. La tensión, que se medía en voltios, se mide con un aparato llamado voltímetro y la corriente se mide con un aparato llamado amperímetro. Ahora observen cómo se conectan estos aparatos. El amperímetro se conecta en serie, o sea, se intercala en el circuito. Y el voltímetro se conecta en paralelo, en este caso está conectado directamente a la lámpara. Si yo lo conecto de otra forma, aparte de no funcionar, quemaría o arruinaría el instrumento. Estos instrumentos que yo dibujé acá son instrumentos de aguja, instrumentos a modo didáctico, lo dibujé, ¿no? Obviamente, de tipo analógicos que ya no se usan más, porque todos los instrumentales modernos son, la gran mayoría por lo menos, son electrónicos digitales. Y el instrumento, mejor dicho, que ustedes van a emplear en la escuela técnica es este. Lo voy a acercar a la cámara, que ya lo deben conocer, que es el tester, ¿no? Tester, cuyo nombre técnico en realidad es multímetro, ¿no? Porque este instrumento permite hacer múltiples mediciones. Esto puede medir tensión, puede medir corriente, puede medir resistencia y otras cosas. Yo diría que si pueden, y si no lo tienen, piensen en comprar uno, porque hay instrumentos como este que son muy baratos y muy buenos, porque lo van a utilizar en la carrera y también en su trabajo como futuros técnicos. Bueno, vamos ahora entonces
a el circuito eléctrico pero simbólico. Tenemos acá la batería, tenemos acá la lámpara, que es la carga o resistencia, ¿no? Tenemos acá el voltímetro conectado en paralelo, el amperímetro conectado en serie. Los tres parámetros, la tensión o diferencia potencial, la intensidad de la corriente y la resistencia, se pueden agrupar matemáticamente en una ley conocida con el nombre de ley de Ohm, que es el fundamento o la ley fundamental de la electrotecnia. Y acá observamos esta relación matemática de estos tres parámetros, donde nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que la intensidad corresponde al cociente entre la tensión y la resistencia. Recordamos que la intensidad de la corriente se medía en amperes o amperios, la tensión en voltios y la resistencia en ohm. Bueno, con esto ya explicamos lo que es un circuito eléctrico simple, elemental, y vamos a explicar ahora, a continuación, cómo se pueden agrupar los diferentes elementos, los consumidores o las resistencias, ¿no?, de un circuito eléctrico, porque se pueden conectar ya sea en forma de serie o en forma paralela. Bueno, observamos acá los distintos tipos de circuitos a que da lugar la asociación o la conexión de los diferentes elementos o resistencias. Tenemos acá el circuito serie. El circuito serie simplemente se conectan los elementos o resistencias eléctricas una a continuación de la otra, no en forma consecutiva. Tengo la resistencia R1, R2 y R3. Habíamos dicho que la resistencia se medía en ohm. Bueno, para conocer el valor de la resistencia total de este circuito formado por tres resistencias, aplicamos esta fórmula. Es decir, simplemente sumamos, ¿no?, el valor de las tres resistencias que conforman o componen el circuito. Y esto me da el valor de la resistencia total de este circuito. En cambio, tenemos por otro lado un circuito paralelo. Fíjense que las resistencias se conectan en forma paralela, ¿no?, una de otra. Y acá, para conocer la resistencia total del circuito, tenemos que sumar las inversas. Y esta es la fórmula, ¿sí?, para obtener la resistencia total. Podemos trabajar o operar con números fraccionarios o números decimales, teniendo en cuenta que si bien hay una cierta propagación de error, en nuestro caso lo tomamos como despreciable, ¿no? Bueno, para ir finalizando, les voy a proponer hacer dos problemitas muy sencillos, como vamos a ver a continuación. Bueno, para culminar esta primera clase audiovisual, vamos a hacer dos problemitas. Ustedes lo van a hacer y el resultado lo van a elevar a la plataforma Classroom, ¿no?, al tablón, si quieren, de esa plataforma. El primero es muy simple, es la aplicación de la ley de Ohm. Yo tengo un velador que está conectado a un toma corriente que suministra 220 voltios. La lámpara del mismo tiene una resistencia interna de 900 ohm. Quiero conocer la intensidad de corriente, el consumo, de ese velador en amperios. Acá aplicamos evidentemente la ley de Ohm. Es muy sencillo. Por otro lado, el último problema, tengo tres resistencias, R1, R2 y R3, una de 20 ohm, la primera, la otra de 50 y la última de 100. Yo quiero conocer cuál es la resistencia total de este paquete, si se me permite el término, ya sea conectado en serie o conectado en paralelo. O sea, ustedes van a calcular cuánto vale la resistencia total si las conecto en serie o las conecto en paralelo. Bueno, cuando ustedes tengan los valores, me lo vuelcan por favor a la plataforma y será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por estar.